Para una función diferenciable, bien comportada, definida en un cierto conjunto abierto, de forma que no nos tengamos que preocupar por la frontera, el cálculo de los máximos y mínimos locales procede del siguiente modo. Buscamos en primer lugar aquellos puntos llamados puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos puntos donde el gradiente de la función es idénticamente igual a cero. Esto quiere decir que tanto la derivada parcial con respecto a x como la derivada parcial con respecto a y, o si la hubiera con respecto a otras variables, debe ser igual a cero. Esto nos da en general un sistema de ecuaciones del que podemos determinar ninguna, una, dos o el número de soluciones que sea. Esas soluciones las determinaremos puntos críticos y son candidatos a ser máximos o mínimos, pero no necesariamente son uno de los dos, máximos o mínimos locales, o sea, puntos donde la función vale más que en su entorno. Para caracterizarlos, lo que hacemos es calcular la hessiana de la función en dichos puntos críticos. Y aquí existen varias posibilidades. Una posibilidad es que la hessiana sea definida positiva. En tal caso, estaríamos hablando de un mínimo local. Está la posibilidad de que la hessiana sea definida negativa. En este caso tendríamos un máximo local. Si la hessiana resulta ser indefinida, no tenemos ni lo uno ni lo otro, tendríamos lo que se llama un punto de silla. Quiere decir que con respecto a ciertas direcciones, la función tiene un mínimo y con respecto a otras direcciones desde el punto la función se comporta como si tuviera un máximo. Quedan los casos en que la hessiana es semidefinida positiva, esto es cuando el mayor de los menores vale 0 o uno de los autovalores es 0, semidefinida negativa o que directamente es 0. En tal caso, necesitaríamos un análisis de órdenes superiores que no vamos a tener en cuenta. Sí que podemos garantizar que siendo semidefinida positiva seguro que no puede ser un máximo, semidefinida negativa seguro que no puede ser un mínimo, pero no podemos decir nada más. Bueno, vamos a ver cómo en algunos casos concretos podemos caracterizar estos máximos y mínimos locales. Para ver si estos máximos o mínimos son también globales, podemos entonces usar teoremas como el local global o Weierstrass si se dan las condiciones de aplicación. Hay veces que simplemente por pura inspección podemos decir que la función pues, no tiene máximo ni mínimo. Si hay alguna dirección en la que la función tiende a infinito, pues evidentemente no va a haber ningún máximo global porque no hay ningún punto donde la función pueda tener un valor que sea superior a infinito. Y si en alguna dirección la función tiende a menos infinito, entonces sabemos que seguro que no habrá mínimo global. Pero esto no es tan mecánico como el análisis de los puntos críticos y debe verse caso por caso. En este primer ejercicio se nos pide calcular los puntos críticos de estos programas libres. Programas libres quiere decir que no tienen restricciones adicionales y cuando sea posible clasificarlos. Bien, en el caso A, ¿qué tenemos? En el caso A, la función es x4 más y4 elevado a 4. Hacemos las derivadas parciales. Esto nos da 4x al cubo. Con respecto a y nos da 4y al cubo. Y la segunda derivada con respecto a x, por tanto nos daría 12x al cuadrado. Con respecto a y nos daría 12y al cuadrado y la derivada, perdón, 12y elevado al cuadrado y la derivada cruzada, que por el teorema de Schwarz tiene que ser igual si hacemos antes en x o en y, nos da 0, como así podemos ver. De forma que, en primer lugar, igualamos el gradiente a 0. Esto quiere decir que tenemos que resolver el sistema 4x al cubo igual a 0 y 4y al cubo igual a 0. Claramente, esto solo tiene una única solución, que es x igual a y igual a 0. Este es el único punto crítico. Una cosa que es importante es comprobar que las soluciones que obtenemos realmente forman parte del dominio de la función.
Ahora cogemos la hessiana y podemos ver varias cosas. En un punto genérico tenemos 12x cuadrado y 12y cuadrado. Lo primero que vemos es que, como ambos valores son positivos para cualquier valor de x y de y, la hessiana es definida positiva en todo, para cualquier valor de x y de y, por tanto es una función convexa. Esto nos va a permitir, mediante el teorema local global, ya que el dominio de la función en este caso es R2, que es claramente un conjunto convexo, concluir que tenemos un mínimo global. En el punto concreto, ok, en este punto concreto, la hessiana nos da que es nula y de hecho, viendo solo en este punto, no podríamos concluir nada, pero gracias al teorema local global, sé que si tengo un punto crítico en el interior de la función, entonces, en el interior del dominio, entonces necesariamente es un mínimo global. Bien, en el caso B, ¿qué tenemos? En el caso B, resulta que, bueno, antes de eso, comentar simplemente que es evidente. O sea, esto es un número positivo, esto es un número positivo, con lo cual el valor de la función siempre va a ser positivo. En el 0, 0 es el único punto donde vale 0 y la función en cualquier punto va a valer más que en ese mínimo global. O sea, que se puede ver simplemente por inspección. En el caso B tenemos otra función que es x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado. Por pura inspección podemos ver que esta función lo que mide es la distancia al punto 1, 1, 1 y evidentemente va a tener el punto que más cerca está del 1, 1, 1 es el propio 1, 1, 1, donde la distancia va a ser mínima 0 y será un mínimo global. Vamos a ver cómo veríamos esto. Derivadas, pues con respecto a x, 2 por x menos 1, con respecto a y, pues lo mismo, 2 por y menos 1. Con respecto a z, 2 por z menos 1. Y las derivadas segundas, tanto con respecto a x como con respecto a y, como con respecto a z, dan 2. En este caso, y todas las derivadas cruzadas dan 0. En un punto genérico, ¿vale? No tiene por qué ser el punto crítico, igualando a 0, las derivadas parciales nos queda que el punto crítico pues es claramente, como habíamos visto, el 1, 1, 1. Entonces, la hessiana en un punto cualquiera resulta que tiene esta pinta 2, 2, 2, que claramente es definida positiva. Por lo tanto, incluido también en el punto crítico. Por lo tanto, tendré un mínimo local, pero además, por el teorema local global, vuelvo a tener un mínimo global. De nuevo aquí, el dominio es R2, que es un conjunto convexo, la función es convexa, y puedo concluir que cualquier mínimo local, de hecho cualquier extremo relativo en el interior del dominio, va a resultar ser un mínimo global. Muy bien, vamos con la función del apartado C. En este caso tenemos x partido del logaritmo neperiano de y más 1, y cuando hacemos la derivada con respecto a x para hallar los puntos críticos, nos encontramos con 1 partido del logaritmo neperiano de y más 1. Si intentásemos esto igualarlo a 0, nos damos cuenta de que esta ecuación no tiene solución, porque solución que sea un número real finito. O sea, esto solo se cumple para y tendiendo a infinito, con lo cual, si no existe ningún valor, pues quiere decir que no hay puntos críticos. Y eso quiere decir que no va a haber máximos ni mínimos locales ni de ninguna especie. Ok, en el caso de la función x a la cuarta, más
y a la cuarta menos x menos y al cuadrado, que se parece bastante a la que teníamos anteriormente. Bueno, ahora la derivada con respecto a x, ¿qué me da? La derivada con respecto a x es 4x al cubo menos, y aquí tenemos 2 por x menos y. Con respecto a y, es igual a 4y al cubo menos 2 por x menos y por la derivada de lo de dentro, que es menos 1, y esto me quedaría 2. Esto debe ser igual a 0. Bueno, hay distintas maneras de resolver este sistema. Por ejemplo, me puedo dar cuenta de que como aparece la misma combinación 2x menos y, sumando las ecuaciones, nos quedaría que 4 por x al cubo más y al cubo, esto debería ser igual a 0. O bien que x al cubo es menos y al cubo. O sacando la raíz cúbica, x al cubo es la raíz cúbica de menos, perdón, x es la raíz cúbica de menos y al cubo. Raíz cúbica de menos 1 es menos 1 y raíz cúbica de y al cubo es y. Así que me quedaría que x tiene que ser necesariamente igual a menos y. Ahora, por ejemplo, sustituimos arriba y ¿qué nos queda? Nos queda 4x al cubo. Ponemos que y es igual a menos x, con lo cual nos queda menos 2 por 2x, que es menos 4x, igual a 0. Esta es una ecuación de tercer grado, puede tener hasta 3 soluciones. Siempre que podamos sacamos factor común con el mayor grado posible. Por tanto, tenemos 4x por x cuadrado menos 1 igual a 0. Como es un producto igualado a 0, cada uno de los factores podría ser 0. Esto nos da varias soluciones, que x sea 0, o bien, cuando x cuadrado es igual a 1, que x sea 1 o menos 1. En cada caso, pues correspondientemente tenemos que y es igual a menos x, y esto nos da 3 puntos críticos. El primero de ellos es el 0, 0. El segundo de ellos es el 1, menos 1. Y el tercero de ellos es el menos 1, 1. Una vez que tenemos los puntos críticos, toca clasificarlos. Vamos a hacer la hessiana. Para ello necesitamos calcular las derivadas segundas. Nos queda 12x al cuadrado menos 2. Con respecto a y dos veces, 12y al cubo menos 2. Y la derivada cruzada, por ejemplo, podemos coger la derivada con respecto a x, derivar con respecto a y nos da 2. Perdón, aquí hay un cuadrado. De forma que la hessiana de la función es 12x cuadrado menos 2, 12y al cuadrado menos 2, 2, 2. Veamos que ahora no podemos deducir de una manera sencilla que la función sea cóncava o convexa. De hecho, no tiene pinta, porque el primer menor, por ejemplo, este término de aquí, puede ser tanto positivo como negativo según el valor de x. Cuando x es igual a 0, pues por ejemplo vale menos 2. Cuando x es igual a 1, vale 10, que es positivo. O sea, que no cabe esperar un comportamiento igual para todos los valores de x y de y. Verificamos para cada uno de los puntos críticos. La hessiana en el primer punto crítico, donde nos quedaría 0, 2, 2, 0. El primer menor nos quedaría igual a 0, el segundo igual a menos 4. Entonces, en este caso, pues sería un caso donde es semidefinida negativa y no podemos analizar a priori qué es lo que pasa aquí. Si no lo vemos claro, bueno, en realidad, si el criterio de menores no nos dejase claro, podríamos hacerlo por autovalores y ver que los autovalores, en este caso, pues nos dan 2 y menos 2, uno de cada signo, y en realidad, pues eso tiene pinta de ser un punto de silla. Bien, en el segundo punto, ¿qué tenemos? En el segundo punto, cuando la x vale 1 y la y menos 1, pues lo que tenemos es 10, 10, 2 y 2. Y lo mismo va a ocurrir en el otro, ¿vale? La hessiana en el punto x3 también va a tener la misma forma. Vemos que el primer menor es positivo y el segundo da 96
10 por 10 menos 2 por 2, que es mayor que 0 también. Así que es definida positiva en este punto y lo que tenemos es un mínimo local en cada uno de ellos. Así que aquí tendríamos un mínimo local y aquí tendríamos un mínimo local asimismo. Bien, finalmente tenemos la función e elevado a 1 más x cuadrado menos y cuadrado. Bien, intentemos encontrar los puntos críticos y tengamos en cuenta que la exponencial jamás se anula, con lo cual la única solución en este caso es que la x sea 0. Y algo muy similar pasará con la y. Nos queda por menor 2i, tiene que ser igual a 0, esto impone que la y necesariamente sea 0, y nos queda un único punto crítico que es el 0, 0. Ahora hay que calcular la hessiana. Para calcular la hessiana, pues vamos con las derivadas segundas, y esto nos queda elevado a 1 más x cuadrado menos y cuadrado, por la derivada que queda ahí, bueno, pues que es 2x, la derivada del exponente por el otro sin derivar nos queda 4x cuadrado, luego hay que sumarle este sin derivar por la derivada del otro, nos queda 4x más 2. Con las i's, pues nos queda ahora 4i al cuadrado, pero en este caso menos 2. Y la derivada cruzada, pues por ejemplo si derivamos aquí con respecto a x, bajaría del exponente menos 2i, que por 2x pues quedaría menos 4 por x y por y. De forma que ahora la hessiana pues nos queda e elevado a 1 más x cuadrado menos y cuadrado por 4x cuadrado más 2 elevado a 1 más x cuadrado menos y cuadrado por 4y cuadrado menos 2 y aquí tenemos e elevado a 1 más x cuadrado menos y cuadrado por 4y cuadrado, no, perdón, por menos 4xy. Y por último, la misma cosa aquí. Bien, podríamos intentar ver si esto tiene pinta de ser cóncavo o convexo en general para cualquier valor de x, pero primero vamos a analizar el punto crítico, el 0, 0. En ese caso, cuando esto vale 0 y esto vale 0, pues la hessiana vale 2e. Aquí valdría menos 2e. Y aquí esto valdría 0 y 0. Podemos ver claramente que lo que tenemos es una hessiana indefinida, porque el primer menor es positivo y el segundo es negativo. Y al ser indefinido, este punto 0, 0 es un punto de silla. Como es un punto de silla, ya no tiene ningún sentido que intentemos ver si la función es cóncava o convexa para todo valor de x, porque no lo será. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí nos lo ponen en función de los parámetros, nos dice que hay que determinar los parámetros a y b para que esta función de aquí tenga un mínimo global en el punto 1, 1 y se cumpla además que la función en el 1, 1 valga 0. Bueno, que la función en el 1, 1 valga 0 nos da una condición, que es que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos a por 1 más 1 más 2b tiene que ser igual a 0. Esto nos está dando la condición que 2 menos 2a más 2b es igual a 0 o dividiendo todo por 2 nos quedaría que a es igual a 1 más b o a b más 1. Ya tenemos una primera condición y ahora debe tener un mínimo global en el punto 1, 1. Lo primero que tiene que cumplir es que sea un punto crítico.
¿vale? Así que calculamos las derivadas. Voy a reescribir esto ya en función de un único parámetro, ¿vale? Que es x cuadrado más y cuadrado menos b más 1 por x más y más 2b. Cuando hago la derivada parcial con respecto a x, me queda 2x y luego menos el b más 1. Y esto tiene que ser 0. Y con respecto a y, ¿qué ocurre? Que 2y menos b más 1 tiene que ser también igual a 0. ¿De dónde deducimos? Y esto en el 1, 1 se tiene que satisfacer. O sea, esta es igual a 0, donde en el 1, 1, o sea que sustituimos la x y la y por 1. De aquí concluimos que 2 por 1 es igual a b más 1, y de aquí concluimos que 2 por 1 es igual a b más 1. Estas dos ecuaciones son la misma, se pueden satisfacer simultáneamente y nos dejan con que b sería igual a 1 y a sería por tanto igual a 2. Y la función sería x cuadrado más y cuadrado menos 2 por x más y más 2. Bueno, ahora ya hemos visto que la condición de punto crítico se satisface, pero además hay que ver que tenga un mínimo y que sea global. Bueno, calculamos las derivadas segundas. Las derivadas segundas serían 2, en este punto 2, y la derivada cruzada resulta ser 0, por lo tanto la hessiana en cualquier punto es 2, 2, 0, 0, es definida positiva, y esto efectivamente me confirma que, uno, que en el punto crítico es un mínimo, pero como no solo ocurre en el punto crítico que la hessiana sea definida positiva, sino en cualquier punto, sé que además la función es convexa y por el teorema local global se trata de un mínimo global. Por tanto, los valores que yo buscaba, existe solución y son estos dos. B igual a 1 y A igual a